Digámonos la verdad, ¿a qué le tenemos más miedo? ¿A ir donde el dentista? ¿Ustedes los hombres a ir donde el urólogo? ¿O a una visita de la Oficina de Impuestos de la DIAN? Bienvenidos de nuevo a Polos Opuestos. Soy Noemí Sanín. Hoy vamos a debatir sobre un tema que inquieta no solamente a los colombianos, sino que es motivo de polémica en el mundo entero, en especial en Europa, donde se construyó un estado de bienestar y por la irresponsabilidad fiscal de los estados se están echando para atrás buena parte de las conquistas sociales. El gobierno Santos presentó un proyecto de ley que dice pretender incrementar y formalizar el empleo y dar mayor equidad social. Se escuchan voces a favor, en contra, de protesta y de inconformidad por esta propuesta. Para analizarla están con nosotros 4 expertos en el tema. Oscar Iván Zuluaga, a mi derecha, es ministro de Hacienda, un hombre que enfrentó, con éxito pienso yo, los problemas fiscales y económicos de Colombia. Un candidato a la presidencia. Eso espero. Aurelio Suárez es un ingeniero industrial, conocedor de los temas económicos, autor de varios libros en ese sentido, dirigente gremial y político de izquierda, si hay etiquetas. Camilo Sánchez, senador, economista, presidente de la Comisión Tercera, donde se discuten los asuntos económicos, y como liberal hace parte del partido, creo que es un partido de la Mesa de Unidad que apoya al presidente Santos, donde le va a tocar recibir todos esos lobbies para cambiar de una u otra forma la estructura y el espíritu de la reforma con seguridad. Acompañamos al presidente, pero somos del Partido Liberal de manera muy orgullosa. Y Leonardo Villar Gómez, economista, director ejecutivo de FEDesarrollo, y dicen que asesor del ministro de Hacienda y de la DIAN para estructurar esta reforma. Vamos a ver cómo la defiende. Eso dicen, pero no es cierto. Para ordenar la discusión, les propongo lo siguiente. Escuchemos al ministro de Hacienda, que no está aquí, pero digamos, qué dice sobre lo que considera novedoso de esta reforma y después discutimos alrededor de sus afirmaciones. Por eso, esta reforma toma la decisión histórica de dejar de gravar el empleo, de dejar de castigar la generación de empleo y más bien sustituir esos impuestos a la nómina por impuestos a las utilidades de las empresas. Sí, yo le quería preguntar al exministro de Hacienda, los impuestos para desgravar la nómina, ¿sí se traducirán en mayor empleo y en formalización? Es una apuesta muy fuerte la que ha hecho el gobierno, porque es una disminución de cerca de 13 puntos porcentuales para los empleos que significan de menos de 10 salarios mínimos mensuales, donde debe estar la gran base de los empleos en el país. Esta es una reforma súper ambiciosa. ¿Usted está de acuerdo con esa propuesta? El gobierno lo está planteando y reducir costos al empleo indudablemente que ayudaría a crear más formalidad, le ayudaría mucho, sobre todo creo yo, a la pequeña y mediana empresa. Siempre lo importante es, vamos a reducir esto y con qué lo vamos a financiar. Luego, el propósito es bueno siempre y cuando se garantice que el financiamiento de entidades como el SENA, Bienestar y la Salud no se van a afectar en una reforma de estas características. Yo tengo una preocupación muy grande con la financiación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la infancia, y con el SENA, principalmente por la educación técnica en Colombia. No han tenido hasta ahora problema de financiación, y con esta propuesta de reforma prácticamente lo estamos sometiendo al vaivén de la economía, donde las empresas no les vaya bien y las utilidades estén bajas. Por Dios, ¿qué vamos a hacer con semejantes temas tan importantes que van a quedar desfinanciados? ¿Qué opina usted, doctor Suárez? Bueno, en Colombia el 82% de las ganancias empresariales las ocasionan 100 empresas, 40 financieras, 20 mineras, 10 industriales, 10 de comercio, servicios y construcción, y completa el cuadro. Fíjese usted que todas estas empresas son empresas con ingresos muy inciertos, muy variables, muy volátiles. La mayoría de ellas, muchas. Bueno, pero digamos que en gracia de discusión sean muy juiciosas en sus declaraciones de renta. Pero estamos hablando de empresas, especialmente las mineras, cuyos ingresos dependen fundamentalmente del precio de sus commodities en los mercados exteriores. Y esos precios son muy variables. En el caso de Ecopetrol quiero comentarle que es la primera productora de ganancias del país. Pasó en los últimos 5 años, pasó de 3 billones de utilidades a 8, a 11, bajó a 5 y subió a 14. Es totalmente cierto
que estas empresas tienen ingresos inciertos y por lo tanto no está segura la financiación del SENA y del bienestar familiar. Y una cosa adicional, hice un pequeño ejercicio, pero la misma reforma lo dice, el impuesto que se va a crear para financiar al SENA, bienestar familiar y salud, ¿Qué cree? él cree, en solo el caso, sumando el presupuesto del SENA y bienestar familiar, nos da 5 billones de pesos. Y la reforma habla de 4,4 billones de pesos que va a producir el CRE, ya hay 600.000 millones pero que es que están no todo embolatados. se deja de pagar, no hay que No, financiar correcto, todo. pero estoy mencionando la parte que se quita, no mete a los empleados públicos, los demás de 10 salarios mínimos, la parte específica. ¿Qué opina Fedesarrollo sobre el tema del SENA y bienestar familiar, que son temas cruciales en materia social en Colombia? No, es uno de los puntos de partida de esta reforma es que se garantice mantener la financiación de actividades tan importantes como el SENA, el bienestar familiar y la salud. Las tres cosas han venido siendo financiadas con impuestos a la nómina, impuestos al empleo que desestimulan la contratación de mano de obra. La idea es garantizar que sigan siendo financiadas. Hay unas simulaciones que hizo el gobierno que muestran que durante los últimos 10 años, si se hubiera utilizado el CRE, el sistema nuevo que se va a crear, se habrían financiado y habrían generado excedentes, se habrían financiado en exceso de lo que efectivamente se financió. Pero los ciclos económicos siempre han existido. Es decir, ¿qué vamos a hacer cuando los vientos no estén a favor? A mí me preocupa, ¿usted no, doctor Sánchez? Bueno, pues nosotros estamos muy preocupados y dijimos que vamos a ponerle un piso. Nosotros vamos a tener la certeza de que no vaya a faltar un solo peso a esas dos instituciones. Así lo hemos hecho en muchas reformas. Pero eso no dice la reforma, no, eso es una propuesta que usted va a llevar. Es que una cosa es lo que propone siempre el gobierno y otra cosa es la que sale después de la propuesta. La reforma tributaria que presenta el gobierno, el 90% se modifica y se deja una parte neurálgica. Entonces usted va a hablar de su reforma tributaria, no de la del gobierno. No, es que el gobierno presenta un proyecto y si fuera el gobierno el único que la tiene que presentar y aprobar, entonces ¿Usted no le gusta en esa materia lo que propuso el gobierno? Nos gusta, pero asegurándole los ingresos. ¿Y cómo se aseguran los ingresos? Diciendo que unas rentas ordinarias van a estar comprometidas en caso que haga falta y que no se cumplan los ingresos que están presupuestados. Pongámosle números a esto, Sí, yo creo que es muy importante, Noemí. Los cálculos que da el Ministerio de Hacienda de lo que cuesta la reducción de salud, del SENA y de bienestar, estamos hablando de entre 6.8 7 billones de pesos. Eso es lo que hay que garantizar en la bolsa de recursos para que eso tenga éxito. Para el primer año. Claro, pero digamos que si siempre la economía va a funcionar, pues ahí está la bolsa de recursos. No, es que siempre la economía no funciona bien. No, bueno, pero por eso se está hablando, y lo decía el senador, seguramente el Congreso va a poner un piso. Que ayuda a mejorar las reformas, esa es la verdad. Esa es mi experiencia como ministro de Hacienda. El Congreso en eso ayuda muchísimo. Ese debe ser el foco. O sea, ¿cómo se va a asegurar que estos 7 billones van a estar siempre presentes, creciendo obviamente, para garantizar el financiamiento? Me parece que esa va a ser la discusión de fondo para que esto tenga sentido. A ver, usted los de Fedesarrollo y usted que es especialista, de verdad reconocido, ¿qué opina el tema? Y sobre todo de salud que está tan desfinanciada. No, exactamente, el estimativo es que hoy esos recursos que se le quitan con base en los impuestos a la nómina valen de 6 a 7, 7,5 billones de pesos. 8 puntos porcentuales. El estimativo es que con el CRE se recaudaría cerca de 10 billones de pesos. Pero el año 2014. En el año 2014. En 2013 hay una desfinanciación. De 6 billones. Y por eso la salud no se financia en el 2013 con esos recursos. La salud en el 2013 se seguiría financiando. O sea, muy coyuntural, o sea, muy cambiante. No, es que es por el proceso de transición que está previsto, que el 2013 todavía no está en la ley financiado por el nuevo CRE, sino por los recursos tradicionales. Claro, pero la economía no siempre tiene buenos vientos, vuelvo y repito. Claro, pero entonces en la situación actual habría un excedente. Si hay malos vientos y cae la recaudación por utilidades, por impuestos a las utilidades, el excedente se reduciría. Ahora, me parece muy interesante la propuesta del senador de que si se cayera demasiado, algo que no ha pasado en los últimos 10 años, hubiera una garantía del Congreso de que el presupuesto se le asignaría a la financiación de estas actividades. Eso es fundamental. Un punto sobre el que yo quiero llamar la atención, que me parece que podemos combinar lo que estamos hablando con esto. Yo también tengo serias dudas, y no hay un estudio que sea contundente en demostrar que eliminando los parafiscales se formaliza empleo. El estudio más generoso dice que se formaliza el 10%. Todos los estudios no hablan más del 10% de formalización. ¿Y se genera empleo? Pues, en Colombia hay 10 millones de informales, digámoslo así para que seamos en términos sencillos. O sea que a lo sumo, la eliminación de los parafiscales formalizaría 1 millón de empleos. Pero eso es muchísimo en una economía como la que tenemos. Pero espere, déjeme terminar.
se habla entre 400.000 y 1.000.000, pero ¿qué empleos vamos a formalizar cuando el entorno macroeconómico que estamos defendiendo o que estamos viviendo no está permitiendo crear empleo formal? ¿Cuál es el empleo que está creciendo, Camilo? ¿Empleos sin remuneración? ¿Empleo doméstico? ¿Y cuenta propia? ¿Qué es lo que van a formalizar? No, yo le quiero contar varias cosas. Aquí en la reforma estamos viendo que van a haber varias modificaciones. Aquí estamos hablando solamente de un pedacito de la reforma y yo le voy a decir, por ejemplo, yo estoy proponiendo volver al impuesto a las remesas. El impuesto a las remesas es los impuestos que deben pagar los empresarios que han venido a invertir en el país y que sacan sus utilidades totalmente sin pagarle un solo peso al Colombia. Pues eso no tiene razón de ser. Estos señores que están ganando muchos recursos tienen que pagarle al país y con esa plática podemos ir formando esa bolsa que va a compensar los momentos de crisis, como usted lo dice, de esas variaciones económicas que se dan. Entonces, eso es una millonada que está ahí. Estamos diciendo, a diferencia de lo que ha dicho el ministro, que nosotros íbamos a tocar también los incentivos que se le dieron a otros sectores anteriores y que no cumplieron con la generación de empleo y crecimiento económico. Usted está tocando un tema fundamental. Dice el gobierno que parte fundamental de la reforma es trabajar por la equidad, que haya mayor equidad. Muchos críticos dicen que se va a castigar al trabajador, se le van a acabar muchos de los estímulos tributarios que tiene y que se va a disminuir los impuestos para las grandes empresas. Este tema lo vamos a analizar dentro de un momento, después de comerciales. Estamos presentando Polos Opuestos. Caracol Internacional. Estás viendo Caracol Internacional. Regresemos entonces a esta discusión sobre la reforma tributaria. Estábamos hablando de la equidad. Oigamos qué dice el ministro sobre la materia y empecemos o sigamos esta discusión. Baja tributación, muy baja tributación para personas entre 2 millones y 8 millones de pesos y una tributación progresiva hasta a partir de los 8 millones de pesos. Esa es la reforma por la equidad. Si hay una reforma por la equidad, porque hay muchos críticos que dicen que se está agravando tremendamente al trabajador, que por primera vez se va a poner una renta presuntiva al trabajador, que se le van a acabar muchas de las exenciones que se tienen hoy en día, que se castiga al trabajador y se premia a las grandes empresas, se premia a los ricos, en resumen. ¿Qué opinan? A ver, ¿quién quiere hablar sobre el tema? Yo creo que uno no puede perder de perspectiva que hay problemas de equidad. Uno encuentra trabajadores con salarios mensuales de 15, 20 millones de pesos al mes o más, que pagan una tasa de tributación prácticamente irrelevante, 5%. Eso no es equitativo en un sistema económico, eso no lo puede uno sustentar. Yo creo que sí se necesita hacer un esfuerzo para lograr más equidad en salarios altos. El país no puede perder esa capacidad de tributación, ese es un principio de equidad. Pero a los que ganan 7 millones y se les van a quitar todas esas exenciones. Hay que discutir cuál debe ser ese rango, y menos es una discusión muy importante en el Congreso. Yo, por ejemplo, doy un elemento, que también lo he tomado de la exposición de motivos y de la presentación del Ministerio. Estamos hablando de un universo de alrededor de 250.000 personas, que serían las que se irían a afectar de una manera, digamos, significativa con el incremento en la tasa de tributación, que pasaría no del 5% como en muchos casos ocurre, sino que casi que quedan un mínimo del 15% en muchos de ellos para que haya realmente un sistema mucho más equitativo. Mucha gente desconoce los ingresos, los deja por fuera. Y también terminan pagando más los de más bajos ingresos porque les hacen la retención directa y da una tasa efectiva de tributación. Yo creo que sí hay que reconocer que hay profundas inequidades. Habrá que estudiar en detalle cada uno de los niveles de ingresos seguramente en el debate en el Congreso, pero sí hay que hacer algo en ese sentido. Y lo de las pensiones también me parece justo que las altas pensiones paguen, pero ¿a usted les parece justo que se les reduzca el impuesto a las grandes empresas? ¿Usted qué opina? Bueno, yo soy de los que creo que es una irresponsabilidad lo que hacemos en este tema. Nosotros tenemos que tener algo que se llama progresividad. El que más tiene, más debe pagar. Por eso propongo el impuesto de remesas, que es muy importante para que paguen sobre sus utilidades y dejen algo en Colombia. Pero adicionalmente a eso,
lo que estamos viendo, los salarios bajos no hay que tocarlos. Eso fue un compromiso del gobierno nacional y del presidente Santos. Lo que hay que hacer es que hagamos las deducciones como deben ser y contémosle al país lo que queremos decirle de verdad. El ministro dijo que se van a mantener las deducciones y los descuentos por parte de cualquier persona. Eso no es verdad porque queda una presuntiva. Estamos disminuyendo el impuesto de renta. Si queremos ser progresivos, el que más tiene no le podemos decir, usted que paga renta, le vamos a bajar del 33 al 28. No tiene sentido que le subamos la parte laboral y le bajemos la parte de las empresas. Así que vamos a buscar un equilibrio. Aquí estamos empezando. Yo le digo que se acordará de mí esta reforma. No vamos a dejar que los que más tienen paguen menos y vamos a impedir que se le meta a la canasta familiar y a los pensionados asalariados. Sí, porque por ejemplo el arroz y el maíz Van a tener impuestos. van a tener IVA. Pero bueno, a mí una cosa, yo hice un balance y me dio lo siguiente. Sumando y restando lo que a las empresas se les van a descontar, el descuento significa 5,8 billones de pesos. Y a las personas se les suben 4,7 billones de pesos. O sea, los unos van para abajo y los otros van para arriba. Pero además hay algo que es muy grave, que yo creo que es importante recapacitar. A las personas se les graban los ingresos brutos con unas breves deducciones limitadas. A las empresas se les graban las ganancias y las utilidades. Es una iniquidad total. Y el tema de la vivienda se grava. Mire, yo tengo aquí, podría mostrar gente que estaba en una tasa del 4 va a subir al 12. Indudablemente esto tiene que afectar hogares de clases medias altas, gente que está endeudada con su apartamento, con su carro, con sus hijos, y van a tener una sobrecarga impositiva evidente. A mí me parece que la reforma en ese sentido coloca a las personas, pero es que aquí el universo no son personas, solamente son empresas, personas naturales y personas jurídicas. Entonces se hace un bulto aparte, digamos, con las personas naturales y se esconde un descuento a las personas jurídicas y especialmente a las grandes castiga empresas. mucho a las personas de la clase media, a los trabajadores de clase media y media alta. O sea, los profesionales. Sí, doctor Leopoldo. Leopoldo, que ser uno de los afectados, ¿no? Perdón, Leonardo. Doctor Villar, de eso no fue los afectados, ¿no? Por supuesto, y creo que es justo que seamos afectados las personas de clase media alta que ganamos más de 10 millones de pesos. Y que hoy pagamos una tarifa que en Europa, en Estados Unidos, en cualquier otro país de América Latina sería considerada ridícula. Es muy baja. Que paguemos el 5% de impuestos. Personas que ganamos más de 10 millones de pesos, 20 millones, 30 millones, ganan algunos, 40 millones y pagan el 5% de impuesto, es ridículamente bajo. Sí, creo que es válido pensar que ellos tienen que pagar más y decir que deben pagar un mínimo de 15% sobre sus ingresos es justo. A mí me parece que eso es un avance inmenso de la reforma y un espíritu progresista que se está incurriendo. Interrogación, doctor Villar. ¿Usted está de acuerdo con que le suban a usted y le bajen a Slim? No, entonces precisamente quería hacer esa y al que gane 6 millones y 7 y 8 millones que también le están poniendo en dificultades. No. En cambio, yo quisiera hacer una aclaración. Es difícil asimilar empresa con rico. Empresas incluyen los tenderos, los panaderos, las personas que tienen pequeños negocios en el país y que hoy están grabadas con el 33% y además tienen que pagarle por su empleado una tarifa para contratarlo. Creo que hay que distinguir la tarifa de la empresa de la tarifa de los dueños de la empresa. Y personalmente creo que es una ausencia de la reforma, que los dividendos que se repartan a los dueños de las empresas, a las personas naturales, deberían grabarse. Que tampoco están grabados. Que no están grabados, deberían grabarse. Un beneficio absurdo. Permitiéndoles deducir lo que la empresa ya pagó en su nombre, como sucede en otros países. El 82% de las ganancias empresariales de Colombia están en 100 empresas. O sea que eso de la microempresa y eso... Aquí al final pero sí, la microempresa es castigada en Colombia. Pero observe usted una cosa, porque eso es lo que yo he entendido de la reforma. El tema del 33% se va a repartir en dos tarifas. O sea, no es cierto que se le esté reduciendo la tasa de tributación a las grandes empresas. Aurelio, no es. Van a pagar el 25, el 8, van a hacer un esfuerzo mayor porque son las empresas que trabajadores de más de 10 salarios mínimos tienen. Son las que más tienen, o sea que ellos ya van a financiar mucho más del componente de reducción del costo laboral, porque a ellos no se les reduce pero eso por un lado. Y segundo, este impuesto de las personas naturales va a ser un recaudo adicional. Un recaudo adicional hoy en la tributación. Esto vale 5 billones de pesos. No se puede decir que es que se está reduciendo lo de las empresas para subirle a las personas, no es correcto. Para el primer año, sí. Son dos cosas distintas, porque lo que se busca es que al no bajar la tasa de tributación y repartirla en dos, es poder financiar el desmonte de costos laborales que le ayuda en esencias a la pequeña y mediana empresa. Pero, Caribán, le hago una pregunta.
para una persona que gana 7 millones de pesos, el tema del ahorro para pensiones y del ahorro para vivienda y de las tasas de interés de vivienda le va a castigar tremendamente el tema Se pueden hacer tributario. ajustes. Ah, bueno, Hay que pero hacer sí, ajustes. hay que hacer ajustes porque Creo que sí, sí pueden hacer ajustes. Tiene que ser por está encima de limitado otras en la reforma pueden que se hacer castiga. ajustes, está Ah, bien. bueno, Hay que entonces sí, legislar eso. entonces sí estamos de Pero mire, acuerdo no porque que eso se se puede. castiga al trabajador. Ese es el Congreso, no. Pero miren una cosa que yo entendí. A ver, tú piensas distinto. Ese trabajador que está por debajo de 8 millones de pesos. Hasta 5 No, millones, hasta 6 millones. hasta general 5 no o se 6 va a castiga. estar bien. Y Pero entonces, el problema es de ahí en adelante. Hasta Sí, 8 exacto. millones En 6 básicamente no millones, se en castiga. 6 millones Puede haber tenemos el excepciones, 5%. Sí, pero las hasta ahí se excepciones son conserva. Aquí tengo la las de aquellos que pueden usar totalmente la exención de pensiones, la exención de vivienda, que típicamente no es el caso de las personas que ganan menos de 8 millones de pesos. Y hay que cambiar Bueno, una vamos a cosa. una pausa y seguimos ahora el análisis, la discusión. Estamos presentando Polos Opuestos. Caracol Internacional. Bueno, regresamos a esta discusión y yo recuerdo cuando el candidato Santos dijo que firmaba sobre una piedra que no iba a haber una reforma tributaria que aumentara los impuestos. ¿Estamos seguros de que no va a haber mayor tributación para la clase trabajadora con esta propuesta que presenta el gobierno? O sea, ¿cumple el presidente Santos su promesa de campaña o si hay una mayor tributación? Yo creo que la promesa de campaña del presidente Santos fue no subir las tarifas de impuestos, él no dijo que no iba a subir la tributación, que no iba a recaudar más para el gobierno. Sí, tiene razón. Y eso creo que se está cumpliendo en esta reforma. La reforma lo que está haciendo es eliminando exenciones y haciendo que no se puedan acumular demasiadas exenciones que hoy son utilizadas por empleados que ganan salarios muy altos y que juntan muchas exenciones para pagar impuestos muy bajos. Yo sí sigo considerando que hay unos trabajadores, los de la clase media, que quitándoles ciertas exenciones van a pagar más impuestos, pero espero que el senador Sánchez les garantice para que el presidente Santos pueda cumplir. Esa es una promesa de campaña y nosotros lo que hemos dicho es que los que más tengan deben pagar más. Esa es la progresividad que vamos a Así tiene exigir. que ser. Y tenemos que exigir además que la elusión se evite, porque aquí han buscado muchos mecanismos para evitar pagar los impuestos. Uno es la ganancia ocasional, donde teníamos 35% para las sucesiones y no pagan casi por eso. Por eso se va a bajar al 10% para que la gente le tenga miedo a eludir y que sea mucho más costoso lo que se le va a Eso es cobrar muy por bueno. Eso es muy bueno. Ahora, que yo en el les 15, digo que la tengo que una va a ser, esa es la preocupación. otra. Tengo La una inmuebles. preocupación, no sé si ustedes la comparten y como soy abogada, es la carga de la prueba. Es decir, si la Oficina de Impuestos sospecha que hay abuso por parte de una persona, la carga de la prueba le corresponde a quien pague los impuestos. A mí me parece muy preocupante que se acabe la presunción de inocencia, De acuerdo. porque ya no va a ser como ir a la dentistería, ahora sí es, claro. Una dentistería sin anestesia. No, Eso aumenta la Pero hay una desconfianza cosa en que el yo sí ciudadano, quisiera en el agregar. contribuyente. a mí me Emilio, parece quisiera grave, agregar sobre el carácter regresivo de la reforma. A ver, primero señalar que estoy de acuerdo con usted en decir que sospechoso de ser contribuyente, ¿no? Ya es muy grave, es sospechoso de ser contribuyente. Es que Pero la eso- segunda es esta. Es evidente que la reforma tiende a fortalecer los impuestos indirectos. Evidentemente el consumo del restaurante, estoy hablando de la persona que va a consumirse lo que llaman el almuerzo común y corriente de todos los días. Y en ese sentido se va a reforzar el predominio del IVA y del impuesto indirecto sobre el impuesto de renta. Hoy en Colombia ya es mayor el recaudo por IVA que el recaudo por renta. Y esto va a reforzar. Vamos a rebajar Eso no renta y es vamos así. Claro, en Colombia se Sí, pero digo, si usted la estuvo- reforma aumenta más el impuesto sobre las personas que el impuesto Sí, pero indirecto. en el caso del pero también aumenta el IVA. Hoy estamos en Colombia recogiendo... Pero no hay efecto de recaudo. El sí recaudo- lo hay, el recaudo por personas naturales- sí lo hay un efecto de recaudo, se lo voy a decir exactamente El recaudo cuánto aumenta es. 5 billones. El recaudo por IVA y por consumo para el primer año son 1 billón de pesos, 1 billón de pesos, 940 mientras por personas naturales eso se va a le aumentar quita. 5 billones de pesos. Bueno, como nos queda pero tan es poco regresivo al tiempo, consumo. Entonces, fíjese, las personas le suben los impuestos sobre los ingresos y le suben los impuestos A ver, sobre los consumos. pero más- Es una Doctor reforma Suárez, regresiva. nos queda muy poco tiempo, concluyamos. ¿Usted qué le propone al gobierno que le modifique a este proyecto
para que la clase trabajadora no se le grave más? Primero, no eliminar los parafiscales, porque los parafiscales para mí son un ingreso adicional para el trabajador y no hay un estudio serio que demuestre que se pueda formalizar. Segundo, aumentar la renta sobre las grandes empresas, especialmente multinacionales, mineras y financieras. Lo que está haciendo Francia y España ahora, es lo que yo dicho. creo que tiene que hacerse, A por ver, supuesto. nuestro senador. Bueno, nosotros hemos dicho varias cosas. Primero, no vamos a permitir que se toque la canasta familiar. Hay varios golecitos que existen en ese tema. Lo que hablábamos de la arepa, lo que hablábamos del corrientazo, eso no lo vamos a permitir porque son errores que presenta la DIAN varias veces y que aquí se regulan en el Congreso y se liberalismo cambian. ha estado en eso siempre. El otro tema que estamos diciendo, que el que más tenga más pague y la progresividad tiene que ser absoluta si queremos que haya responsabilidad de verdad. O sea, va a haber una contrarreforma Sánchez. No, pues le voy a contar, la anterior reforma tributaria yo presenté una reforma independiente cuando yo estaba en la oposición. Ahora que estoy con el presidente Santos, ayudaremos a que no haya tantos... A ver, el doctor Villar, ¿qué le propondría usted al gobierno para que el proyecto saliera adelante y fuera aún mejor? Bueno, yo creo que el proyecto es muy bueno, pero le propondría que grabara, como proponía el senador Sánchez, los dividendos. Que las personas que son dueñas de empresas y que tienen ingresos altos, que no necesariamente es lo mismo, tengan un impuesto adecuado, tengan un impuesto que dependa de su nivel de ingreso y del cual puedan deducir lo que ya la empresa pagó en su nombre. Eso creo que haría mucho más progresiva la reforma y iría en la misma dirección en la que está todo planteado por parte del gobierno. Estoy de acuerdo con su propuesta. Para y mí a ver, él es más... ministro y candidato, toca decir ahora, ¿no? Noemí, el punto para mí importante de esta reforma es garantizar el financiamiento del SENA, de bienestar familiar y lo que se va a hacer en salud. Ahí no nos podemos equivocar. ¿Cuál es su propuesta? No, habrán muchas opciones, hay que discutir un financiamiento cierto, unas garantías que hay antecedentes en eso, se ha hecho por ejemplo en ley de transferencias en el pasado, donde se le asegura unos ingresos ciertos, efectivos a los entes territoriales, pero creo que ese es el corazón, porque si eso no es así, la disminución de costos, de creación de empleo, a costa de desfinanciar entidades como el SENA y Bienestar y la Salud, pues no tendría ningún sentido. No creo valdría que la eso, la apuesta más audaz de esta reforma es reducir 13 puntos porcentuales la creación de empleo formal. El gobierno me ha dado mensaje de urgencia y yo creo que es muy grave correr demasiado con esta reforma. Yo quiero invitarlos cuando estemos a mitad camino para que sigamos discutiendo las contrarreformas, todas las posibilidades de cambio que se vayan presentando, porque el tema es demasiado importante para el futuro social de las conquistas que ya hemos hecho, para la economía del país y para la situación empresarial y de todos los trabajadores colombianos. Así terminamos nuestro programa y espero que en una semana nos encontremos otra vez en Polos Opuestos.